lo encontramos de manera particular, creo, en el discurso de las anoréxicas, pero también de los toxicómanos. En el discurso de la anoréxica funciona así, este delirio autonómico. Yo no necesito de nada y de nadie, ¿no? Mi vida funciona bien así, con mi relación, con mi objeto de goce, ¿no? Y no necesito de ninguna ayuda por el otro, ¿no? Este es un discurso que encontramos continuamente en las palabras del sujeto anoréxico, pero también lo encontramos en los toxicómanos muchas veces. Por ejemplo, la idea que tienen los toxicómanos que se hacen por sí mismos, ¿no? Que es no sé si en castellano hay este aspecto en esta finura en la semántica de la expresión, pero hacerse por sí mismo, por lo menos en otros idiomas, quiere decir también la acción de drogarse. Hacerse es drogarse, ¿no? Muchas veces encontramos también en el toxicómano esta actitud, ¿no? Pensar que puede prescindir del otro, ¿no? Y actuar autónomamente sin que el lazo con el otro pueda incidir en su vida, ¿no? Esto me parece una primera paradoja para entrar en este campo, ¿no? ¿Dónde encontramos estas soluciones? Encontramos sujetos que tienen una dificultad en reconocer su dependencia estructural por el otro, ¿no? Y que tienen la tendencia a representarse su condición como una condición autónoma, ¿no? En este sentido hablé de delirio autonómico, ¿no? No tener necesidad del otro, ¿no? Poder hacer sin el otro. Pero sabemos que para el ser hablante es esencial la relación con el otro. Es imposible verdaderamente poder pensar vivir sin el otro, sin la intervención del otro, ¿no? Esto me parece otro aspecto que es muy importante y que se conecta con una cierta tendencia ideológica que encontramos no solo en la clínica contemporánea, sino también en una cierta modalidad del funcionamiento con cui hoy día nos representamos nuestra posición, ¿no? Recientemente, en un congreso de la Escuela de la Causa Freudiana, se habló mucho de esta cuestión, es decir, de una modalidad de representarse la propia posición que tiene una manera de articularse que en un cierto sentido los toxicómanos y las anoréxicas han anticipado, ¿no? Podemos decir que lo que ellas en los años 60 y 70 han empezado a desarrollar desde su posición extrema, ha devenido algo que ha empezado con las décadas a devenir un discurso un poco común, es decir, la idea según la cual yo soy lo que digo, ¿no? Y entonces no estoy en condición de poder decidir integralmente, autónomamente, según mi voluntad, lo que soy, ¿no? Se trata de una representación, en un cierto sentido ideológica, ¿no? Porque reduce la manera de presentarse del sujeto a la dimensión del yo, ¿no? Cortando el lazo con el inconsciente, ¿no? Porque si hay una cosa que no se puede decir a partir desde el psicoanálisis es precisamente que yo soy lo que digo, porque hay una dimensión, la dimensión del inconsciente que se escapa precisamente a esta autodeterminación. El sujeto humano no se puede completamente autodeterminar. Es una representación, podemos decir, ideológica, egoica, de su ser, la que se introduce con esta manera de pensar, ¿no? Pero efectivamente lo que constatamos es precisamente esto, que lo que hoy día empieza a ser algo
común, podemos decir, difundido en la sociedad contemporánea, esta idea que uno es lo que dice, ¿no? Lo que decide ser y nombrarse, deviene una condición que se generaliza y que pero encuentra en la modalidad anoréxica, toxicománica de presentar su propia condición, una primera modalidad, ¿no? Como una anticipación. Esto es muy interesante, yo creo, estudiarlo, ¿no? Me parece importante porque nos permite poder ver en estas nuevas formas sintomáticas algo extremo que pero expresa algo del espíritu del capitalismo contemporáneo en lo cual estamos todos involucrados, ¿no? Y que precisamente en su manera de expresarse introduce el sujeto en la perspectiva de cortar su relación con el inconsciente. Esto me parece un punto fundamental que hay que tener en consideración. Creo que para poder dar un marco a todo esto hay que retomar algunas consideraciones que encontramos en particular en la enseñanza de Lacan sobre lo que está en juego en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Encontramos estas referencias en particular en algunos textos de los años 70, ya desde el comienzo de los años 70. En particular hay un escrito de Lacan que se intitula Radiofonía del 1970, donde Lacan dibuja, podemos decir, su diagnóstico del capitalismo actual, ¿no? Y este diagnóstico, podemos decir, se caracteriza en particular por dos aspectos fundamentales. Aspectos que encontramos también en las patologías del exceso. Primer aspecto, una cierta degradación de la función simbólica, ¿no? Una cierta degradación de la función de la palabra y de la autoridad simbólica en todas sus manifestaciones, podemos decir, ¿no? Degradación de la función de la ley también, ¿no? De la ley paterna ante todo, pero no solo, de todas las funciones que encarnan el ejercicio de la autoridad simbólica, ¿eh? Segundo aspecto, Lacan dice una ascensión del objeto A, él dice, del objeto, podemos decir, de goce, ¿no? Al cenit social del discurso dominante, ¿no? Entonces, por un lado, degradación de la palabra, de la función simbólica, por el otro lado, simultáneamente, ascensión del objeto de goce al cenit social. ¿Qué quiere decir ascensión del objeto al cenit social? Quiere decir que en el capitalismo contemporáneo lo que cuenta, lo que manda, es el imperativo a gozar. Es esto el factor fundamental que organiza el discurso capitalístico contemporáneo, ¿no? Estos dos aspectos claramente crean una condición particular en la vida del sujeto. Crean una condición según la cual es siempre más difícil poder orientarse y tratar las dificultades de la vida a través de lo simbólico, ¿no? Y el sujeto se siente siempre más orientado a tratar las dificultades de la vida a través del recurso a los objetos de goce. Es decir, tapar las dificultades que se abren con el encuentro con la dimensión traumática de la vida, recurriendo no a la función de la palabra, a la elaboración, al trabajo del duelo eventualmente, sino a los objetos de goce que van a tapar el agujero en el corazón del sujeto. Esto me parece muy importante tenerlo en consideración en línea general, ¿no? Porque se trata de una orientación
general que vale un poco para todos, pero que encuentra en particular en estas patologías del exceso su versión más radicalizada, podemos decir, ¿no? En este sentido, no tenemos que pensar al toxicómano como un transgresor. El toxicómano no es un transgresor, el toxicómano es lo contrario, es alguien que realiza de manera más radical los imperativos sociales del discurso capitalístico contemporáneo. Él, como el sujeto obeso, por ejemplo, que sufre de una obesidad psicógena, entonces no estamos hablando de las obesidades metabólicas que son el efecto de un problema orgánico sobre lo cual el sujeto no puede hacer mucho. Estamos hablando de las obesidades psicógenas que empujan al sujeto continuamente a responder a todos los momentos difíciles de ansiedad con el atracón, con el objeto comida que encarna para la vida de estos sujetos el objeto de un goce desregulado, sin límites, que conduce, podemos decir, en el marco de no muchos años, a una condición muy complicada para la vida del sujeto, porque sabemos que tanto la vertiente de la toxicomanía cuanto la vertiente de la obesidad, por ejemplo, operan sobre el cuerpo de una modalidad tal que van a destruir de manera diferente su posibilidad de vivir muchas experiencias de la vida, podemos decir. Si pensamos a la condición de un sujeto obeso, gravemente obeso, encontramos una persona que cuando desarrolla una obesidad importante ya tiene dificultad en hacer cosas elementares, sentarse, poder tener un encuentro sexual, poder dormir sin tener la pesadilla de sofocarse, ¿no? Y sabes que por esto se utilizan maquinarias que permiten la respiración cuando un obeso duerme, porque sin esta maquinaria sería muy complicada la condición que vive y sería alto el riesgo de una situación que lo conduce a una grave condición, que puede también acompañarlo hacia una deriva mortal, ¿no? Entonces, la toxicidad, retomando la cuestión de Clotilde Legil, en esta clínica del exceso pertenece precisamente, podemos decir, a este punto, es decir, que el sujeto tiene dificultad estructuralmente en tratar a través lo simbólico lo que le pasa en la vida. Entonces podemos decir no experimenta la importancia de un tiempo para comprender antes de llegar a actuar y precipita en el acto, cortocircuita en el acto, ¿no? Esta es una modalidad, podemos decir, tóxica, utilizando las palabras de Clotilde Legil, de tratar los acontecimientos de la existencia y que, podemos decir, produce el efecto de borrar el deseo y poniendo al centro de toda la escena un goce desencadenado. Esto me parece el punto fundamental que es importante tener en consideración. Efectivamente, volviendo siempre a la orientación de Lacan sobre el discurso capitalista, uno de los efectos principales del discurso capitalista, a diferencia de otras formas de lazo social, es que en el discurso capitalista la dimensión de lo imposible está borrada. Todo es posible en el discurso capitalista. Pero la dimensión de lo imposible, que es lo que encarna el límite, ya es algo que viene, podemos decir, denegado. Viene
sí, como podemos decir, cancelado, borrado, ¿no? Y esto claramente expone el sujeto delante de una condición donde todo se presenta como sin límites, todo se presenta como una condición en la cual es imposible parar en su relación con el goce. Esto me parece muy importante subrayarlo como consideración preliminar. Todas estas consideraciones que Lacan desarrolla en los años 70 han sido retomadas por analistas lacanianos de la orientación lacaniana. Ante todo, de manera importante, han sido retomadas por algunos autores que ya citaba ayer, que han empezado trabajando con toxicómanos en una experiencia de la comunidad terapéutica. Son dos colegas, uno argentino, otro francés, es decir, Hugo Freda, que no sé si algunos de vosotros ya lo conocen, imagino, y el otro es Bernard Lecoeur, que han, podemos decir, formulado por primera vez un paradigma que ha tenido su importancia en el campo de la psicopatología psicoanalítica, que es el paradigma de las nuevas formas del síntoma, ¿no? Este paradigma ha sido desarrollado a partir del final de los años 80, ¿no? Y podemos decir que ha inspirado muchos clínicos de la orientación lacaniana, ¿no? Es importante retomar esta referencia porque ha sido una primera modalidad de leer estas nuevas formas sintomáticas de la cual yo empecé a hablaros. Pero la cosa interesante para nosotros es que ellos empezaron a desarrollar este paradigma a partir de la cuestión clínica de la toxicomanía, ¿no? Dirigían una comunidad terapéutica para toxicómanos en Reims, en una ciudad en el norte de la Francia, y a partir de la experiencia comunitaria con los toxicómanos empezaron a constatar clínicamente que había algo diferente en la modalidad de presentación del síntoma en los toxicómanos que en la versión más clásica del síntoma freudiano clásico, ¿no? Y empezaron a indicar estas características, a aislarlas y a pensar que efectivamente se trataba de una condición nueva que quizás no pertenecía solo a los toxicómanos, sino también a otras posibles soluciones sintomáticas propias de la contemporaneidad, ¿no? Este me parece muy importante. En la propuesta que hicieron Freda y Lecoeur de las nuevas formas del síntoma, se inspiraban a algunas consideraciones que se pueden encontrar en la última enseñanza de Lacan y en las pocas referencias de Lacan a la clínica de la toxicomanía, ¿no? Pocas pero incisivas, ¿no? ¿Y en qué consisten estos puntos diferenciales que Freda y Lecoeur encuentran y aíslan? Ante todo, la primera, que se presenta desde los primeros encuentros, es que son sujetos que no tienen una demanda propia, ¿no? Llegan al encuentro con el clínico porque empujados por la familia o porque la institución en un cierto sentido los orienta hacia el encuentro con el médico para la desintoxicación, al encuentro con el psicólogo. Muchas veces son casos que vienen enviados también después de haber cometido delitos, ¿no? Porque en la vida del toxicómano la cuestión de la ley y de la transgresión de la ley tiene un papel, porque la droga, a diferencia de la comida, es un objeto que socialmente produce una cierta dificultad
y el legislador interviene sobre la cuestión de la droga, ¿no? De manera diferente según los países. Hay países más prohibicionistas, según los cuales el uso de droga como tal es algo que es del orden de un delito. Hay otros países que distinguen entre el consumo propio y una cantidad que hace suponer una utilización posiblemente criminal de la droga. Hay varios niveles, ¿no?, de articulación y hay legislaciones muy diferentes según el país. Hay países donde hay una modalidad de leer la cuestión muy abierta en un cierto sentido, ¿no? Tradicionalmente países del norte de Europa, Holanda, Suiza también, ¿no?, tienen una legislación antiprohibicionista respecto a las drogas y prefieren que el Estado pueda saber, ¿no?, quién se droga, cuál es la situación efectiva, que prohibir y alimentar a través de esta prohibición también toda la economía del narcotráfico que prospera respecto a la vida de los toxicómanos, que hace sus negocios precisamente en esto, ¿no? Entonces, esto es un punto importante que subrayar. Hay objetos de goce que no hacen problema al otro, ¿no? Por ejemplo, la comida, ¿no? No hay una legislación sobre la utilización de la comida, ¿no? Sería absurdo en un cierto sentido. Pero efectivamente nos dice algo, que las adicciones conectadas con la comida se presentan como adicciones más simples en un cierto sentido, porque la comida es algo que está a la portada de la mano. Es suficiente abrir el frigorífico para poder tener una relación desregulada con la comida. La droga ya implica entrar en toda una serie de situaciones más complicadas para podérsela procurar, ¿no? Pero lo que sabemos es que cuando un toxicómano empieza a devenir efectivamente un toxicómano verdadero, no puede estar sin la droga, ¿no? Y para poderla obtener está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? A robar a los padres, a mentir, a cometer delitos, finir en la cárcel, ¿no? Y este es un circuito que encontramos mucho en la clínica de la toxicomanía, sobre todo entre los que entran en las instituciones terapéuticas para toxicómanos. Muchas veces vienen a partir de un delito que han cometido y que tienen que expiar en un cierto sentido. Y esto hace aún más complicado el trabajo con los toxicómanos respecto al trabajo con las pacientes que desarrollan otro tipo de adicción, porque ahí está en juego también una cierta utilización instrumental del trabajo clínico. Es decir, ir al psicólogo es una manera también para obtener por las autoridades una cierta actitud más benévola respecto a la salida de una condición de restricción. Entonces, es algo que se añade a las dificultades que ya tenemos, ¿no?, con estas pacientes. Pero, de todo modo, lo que vemos es que es bastante raro que un toxicómano venga a consultarnos a partir de una decisión propia. Es decir, la demanda se presenta como una demanda o instrumental, podemos decir, inauténtica, o como una demanda del otro, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que caracteriza esta clínica en la misma modalidad que la que encontramos, por ejemplo, en los trastornos alimentarios o en otras adicciones, ¿no? Es decir, no hay una demanda del sujeto de tratamiento, de curación.
Y esto por una razón bastante simple en la mayoría de los casos de toxicomanía, porque el tratamiento ya es la droga. La droga es el primer tratamiento que el sujeto se hace respecto a lo insoportable. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace de manera que para estos pacientes la condición del drogadicto no es una patología para ellos, es una elección, un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que es una fórmula muy circulante en el mundo contemporáneo, es decir, todo se justifica en la perspectiva que lo que estoy haciendo es mi estilo de vida, ¿no? Lo que he elegido como modalidad de vivir, ¿no? Y para los toxicómanos es así, de manera fuerte, es decir, rechazan considerar su condición como una enfermedad, como una patología. No se trata de patología. Para los otros es una patología, para ellos no es una patología, porque lo que hacen es gozar del objeto que para ellos es lo máximo posible del goce. Esto es un punto fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí encontramos un rasgo que en las formulaciones que se hacían sobre las nuevas formas del síntoma ha tenido un cierto peso, es decir, pensar que esta clínica es una, me paro, no sé, continuo, se escucha bastante bien, no hay interferencia. Pensar que esta clínica es una clínica caracterizada por una fundamental egosintonía, ¿no? Esto es podemos decir, un concepto que ha sido muy utilizado en la paradigma de las nuevas formas del síntoma. Un concepto que tiene, por un lado, su base efectiva, que pero para un otro lado, lo que intento también decir en mi último libro, me parece algo que nos puede un poco equivocarnos en nuestra orientación. Porque, por un lado, es verdad, el toxicómano, la anoréxica en particular, presentan este rasgo, es decir, el síntoma, la solución sintomática para ellos es la cosa mejor que han encontrado en la vida, ¿no? Es el encuentro más importante de la vida, lo que les hace gozar más, ¿no? De una manera que sería imposible, pero en otras vías, en otras situaciones. Por ejemplo, mucho más les hace gozar respecto a lo que puede ser el goce que se obtiene en la vida sexual o amorosa. Hay una elección sobre este punto, ¿no? Tendencialmente el sujeto elige quedarse en esta condición de gozar del objeto droga respecto al gozar de la relación con un partener. Esto es un punto muy importante que ya ha sido subrayado por los clásicos del psicoanálisis, porque ya Freud en un cierto sentido cuando habla de las toxicomanías, subraya este punto, que en las toxicomanías encontramos una relación muy particular con el goce. Ante todo, Freud subraya que la toxicomanía, como todas las adicciones, se presentan como suplencias de la masturbación. Es decir, la raíz pulsional de las adicciones es un goce masturbatorio. Es decir, un goce autoerótico, un goce que nos sale del circuito que instala el sujeto mismo, ¿no? Esto vale para el alcoholismo, vale para la droga, para la comida, para un cierto uso de la comida, vale hoy día para los objetos tecnológicos cuando devienen objetos de una utilización sin límites, ¿no? Vale para cualquier adicción,
Entonces Freud nos indica el fundamento autoerótico de las adiciones. El sujeto prefiere quedarse en esta dimensión más que ponerse en juego en la dinámica, en la dialéctica de la vida amorosa con un partener sexual, ¿no? Esto es importante tenerlo en consideración, ¿no? Como un primer aspecto que Freud individua muy bien. Junto con esto, Freud nos dice otra cosa importante respecto a las toxicomanías y a la relación con lo que él llama las sustancias inebriantes, pensando precisamente al alcoholismo, al uso de drogas, ¿no? Nos dice que funcionan como una vía para el sujeto humano para no pensar al malestar que está presente en su vida, ¿no? Tiene esta función de echar de la cabeza de los que viven esta condición su relación con el malestar, con los problemas fundamentales que están viviendo, ¿no? Tiene esta función de precisamente alejar el sujeto de su condición traumática, de su condición problemática, ¿no? Esto Freud lo indica en una obra importante que es El malestar en la civilización, ¿no? Donde indica algunas vías que se pueden a través de la cual el sujeto puede responder al malestar que vive, ¿no? Indica la vía de la sublimación, que trata el malestar a través de la operación simbólica, también a través, en la forma de las obras artísticas, por ejemplo, ¿no? Indica la vía oriental, de la meditación, ¿no? Que se presenta en las grandes tradiciones de la sapiencia oriental, el budismo, hinduismo, etc. Y tercera vía que indica es precisamente esta de las adiciones, ¿no? Es decir, esta utilización del objeto inebriante como algo que permite no pensar a lo real de los problemas que están en juego en la vida del sujeto, ¿no? Freud tenía muy claros estos puntos que están en juego en la raíz de la toxicomanía, ¿no? Pero también algunos discípulos de Freud nos proponen aspectos muy importantes en la lectura de la toxicomanía y de estas patologías. Por ejemplo, lo que ha sido, en mi opinión, el discípulo más agudo clínicamente de Freud ha sido Karl Abraham, que en una obra del 1916, ¿no? Cumple una cierta lectura de estas patologías, es decir, precisamente toxicomanía, alcoholismo, trastornos alimentarios. Les ubica todas, ¿no? En un punto de su teoría del desarrollo pulsional como condiciones donde no ha sido posible para el sujeto una verdadera separación respecto al objeto de goce primero, el objeto de goce oral canibálico de la primera experiencia de satisfacción, el objeto oral, ¿no? El objeto materno, podemos decir. Para Abraham, todos estos sujetos se quedan fijados libídicamente a este punto y lo que ocurre cuando crecen, podemos decir, cuando devienen jóvenes, ¿no? Varones, chicas, y se encuentran con las primeras dificultades de la vida, sobre todo conectadas con la dimensión del deseo, ¿no? Lo que experimentan es un fracaso respecto a esta dimensión, es decir, no se encuentran en condición de poder vivir en el mundo del deseo, porque es demasiado
por un lado demasiado complicado, ¿no? Demasiado traumante, demasiado imprevisible, podemos decir, ¿no? Porque la relación interhumana es imprevisible. Una cosa es actuar con un objeto inanimado, otra cosa es actuar con un otro que tiene su deseo, que tiene su vida y que puede decidir, según el momento, si estar de acuerdo conmigo o tener otra posición, si continuar a amar o decidir que ya no está dispuesto a amar, por ejemplo, ¿no? Es otro sujeto, podemos decir. Y para estos pacientes, esta dimensión es muy complicada precisamente por esto, porque el otro es incontrolable, ¿no? Podemos decir, el otro sujeto no se puede controlar hasta un cierto nivel, ¿no? Y por el otro lado, el goce que obtienen en este campo se presenta como un goce, podemos decir, en pérdida, agujereado, no suficiente para poder responder a la exigencia de goce que estos sujetos tienen, ¿no? Esto por una razón muy simple. Siendo sujetos que no han hecho la experiencia de la separación, es decir, no han hecho la experiencia de la pérdida de goce, cuando se reencuentran en el mundo, catapultados en el mundo de la vida de deseo, experimentan todas las dificultades de esta vida que cualquier ser humano experimenta. Estos impases los viven de una manera catastrófica, como algo que respecto a lo cual no están en condición de poder responder, ¿no? Y entonces eligen otra vía para el goce, para poder vivir, ¿no? Que es la vía de las adicciones, que es una vía donde construyen un circuito de goce autárquico alrededor de un objeto que le ofrece al mismo tiempo la ilusión de poderlo controlar y el sentimiento de poder obtener desde este objeto un goce lleno, un goce sin límites, ¿no? Que es lo que buscan estos sujetos que desarrollan una actitud y una conducta toxicománica. Esto me parece un punto fundamental respecto a lo cual podemos entender mejor también lo que dije ayer respecto a lo que caracteriza estas patologías del exceso. Es precisamente, podemos decir, una relación con el goce que se presenta con estas características de desbordamiento sin límites, ¿de acuerdo? Claramente en cada una de estas soluciones este goce encuentra una modalidad particular para realizarse, ¿no? No son iguales entre ellos, son fenomenológicamente diferentes, pero de hecho el hilo conductor que une estas diferentes soluciones es esta relación con un goce que se infinitiza, ¿no? Que no encuentra un punto donde parar, ¿no? El sujeto no tiene la posibilidad de poner un límite al goce que actúa en su vida, ¿no? Que se realiza en su vida. Y esta es la razón por la cual todas estas soluciones, en un cierto sentido, necesitan de un nivel de intervención que en muchos momentos va más allá del horizonte de la consulta del psicólogo, del psicoanalista, ¿no? Es por esta razón, por esta relación con el goce desbordado, que es necesario introducir en ciertos momentos de la vida de estos sujetos la medicina, el médico, el psiquiatra, o la institución, el lugar donde actuar paralelamente al trabajo de palabra, un trabajo para desintoxicarse de la sustancia, por ejemplo, ¿no? O donde entra en juego la comunidad terapéutica como lugar
alternativo donde vivir para un cierto tiempo, antes de volver a la vida social, ¿no? Es esto que hace que estos pacientes con estas soluciones diferentes necesiten de un dispositivo terapéutico más complejo respecto al encuentro en la consulta del analista, ¿no? Esto no quiere decir que el psicoanálisis no se quede central, se queda central no solo en la intervención que el analista hace en su consulta, es central en la orientación del trabajo de red que los diferentes profesionales pueden hacer con el sujeto en juego. Esto es muy importante. Bueno, podemos continuar. Muy bien. He hablado demasiado pronto. Bueno, este es un punto muy importante. Lo que cuenta en esta clínica respecto al psicoanálisis es no solo la intervención singular que hacemos con el paciente, sino la orientación del trabajo de equipo, que puede, según la orientación que tenemos, funcionar o no funcionar como una orientación que apunta hacia la singularidad del caso como enigma. Esto es lo que caracteriza una orientación analítica en el trabajo de un equipo. No se trata de aplicar un saber ya establecido para colocar el paciente en un cierto diagnóstico estándar y aplicando un cierto protocolo terapéutico igual para todos los casos que diagnosticamos, por ejemplo, como toxicómanos. Se trata, por lo contrario, de hacer del paciente un caso singular que mantiene para el equipo una dimensión enigmática. Esto es lo que caracteriza una orientación analítica en un trabajo de equipo, en institución, por ejemplo. Esto es muy importante, pero esto lo decían ya los pioneros, por ejemplo, de la experiencia de las comunidades terapéuticas que nacieron en Inglaterra en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que se desarrolló mucho después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los pioneros eran Bion, Richman, Main, varios autores ingleses, desarrollaron precisamente esta perspectiva que en el trabajo institucional es importante que el equipo pueda tratar el caso de lo cual está hablando siempre como un enigma, que se construye y se lee paso a paso con el desarrollo del tratamiento. Esto lo encontráis en los textos de los pioneros, ¿no? También, por ejemplo, en el trabajo de algunos psiquiatras que luego se analizaron con Lacan en París, que fueron fundadores de algunas instituciones muy importantes en la historia de las comunidades terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, François Tosquelles, que fue un analizante de Lacan, fue el primer fundador de una comunidad terapéutica en Cataluña, en Almodóvar del Campo, un país de Cataluña, un pueblo de Cataluña, en los años 30. Es decir, anticipó la tradición de las comunidades terapéuticas en Inglaterra. Luego empezaron a construirse cuando el fenómeno toxicománico empezó a devenir un problema social, las comunidades para toxicómanos, ¿no? A partir del final de los años 60, primeros años 70 y luego siempre más, empezaron a crearse lugares
para tratar la condición de toxicómanos. Pero, según de las orientaciones, cambia la manera de tratar el toxicómano, ¿no? Por ejemplo, hay varias comunidades donde el tratamiento toma una forma, podemos decir, más caracterizada por un cierto paternalismo. Muchas comunidades que tienen una impronta religiosa, por ejemplo, tienen esta modalidad de trabajar en institución con los toxicómanos. Y otras aplican más protocolos según la perspectiva cognitivo-conductual. El psicoanálisis tiene una actitud suya para trabajar también en el campo de la toxicomanía, que no renuncia a considerar el toxicómano un sujeto singular y intenta poder poner en evidencia, como decía ayer para las anoréxicas, cuál es la función que la droga tiene por este sujeto, ¿no? ¿A qué le sirve? ¿Qué va a tratar de su dificultad fundamental? Se trata de una dificultad caracterizada, por ejemplo, por una ausencia de inscripción de una ley simbólica, una preclusión, una psicosis, o encontramos en este sujeto otra vía a través de la cual ha llegado la droga, ¿no? Tenemos también drogaditos neuróticos, ¿no? Que utilizan la droga también como un mensaje para los familiares, para los otros, ¿no? Y que entonces pueden ser tratados de una manera diferente, ¿no? Es decir, que también en este campo tenemos que tener una actitud hacia lo singular desde la perspectiva del psicoanálisis. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Bueno. Es que son días particulares, ¿no? Hoy he sabido que está la presidenta de la República al lado. Entonces, tenemos que hacer con estas contingencias. ¿No se escucha? Se escucha bien. Lo importante es esto para mí, ¿no? Así por lo menos el mensaje llega sin problemas. Estaba haciendo referencia a las nuevas formas del síntoma, a Lecoeur-Freda, porque precisamente hay algunas características que encontramos para ellos a partir de la clínica de las toxicomanias. Este aspecto conectado con la demanda, como decía, demanda no del sujeto, una cierta egosintonía, ¿no? Es decir, el sujeto no vive su condición como patológica, ¿no? Y esto es un obstáculo importante, porque sabemos que hasta el momento en el cual el sujeto no empieza a vivir su condición como problemática, es difícil poder introducir un viraje en el trabajo con estos pacientes, ¿no? Ayer hemos hablado respecto a la anorexia de la importancia de la emergencia de la angustia en la vida del paciente, como un punto que reintroduce una cierta egodistonía, podemos decir, que permite abrir otra condición en la curación, ¿no? Porque es una condición donde el sujeto evidentemente se encuentra en una condición donde no es dueño de lo que le está ocurriendo, ¿no? Y el espejismo que tanto el drogadito cuanto el la anorexia viven es ser dueño de su cuerpo. En realidad, la angustia golpea esta ilusión, es decir, muestra que detrás de esta autorrepresentación de ser el amo de sí mismo hay un espejismo, es algo puramente imaginario, ¿no? La angustia tiene esta función fundamental en la clínica. Lacan dice, es lo que no engaña. Es decir, cuando se manifiesta la angustia, ¿no? Que no es una patología la angustia, es una condición estructural del ser hablante. Cuando la angustia se manifiesta,
encontramos algo fundamental en juego para el sujeto, ¿no? Esto me parece importante para subrayar, ¿no? Y hay varias modalidades, pero de tratar la angustia. Tendencialmente, en estas soluciones, la actitud inmediata del sujeto es, podemos decir, una tentativa de negar la angustia, es decir, tratar la angustia con el pasaje al acto, fundamentalmente, con el pasaje al acto conectado con la solución sintomática, ¿no? Es decir, en la bulimia, cuando el sujeto se angustia, empieza el atracón y luego el vómito, otras soluciones de evacuación, ¿no? El toxicómano recurre a la droga, ¿no? Entonces podemos decir que las adicciones en su modalidad de funcionamiento son un tratamiento de la angustia que no pasa a través la elaboración, sino a través el pasaje al acto, fundamentalmente, ¿no? El problema es que hasta que el tratamiento de la angustia es el pasaje al acto, no llegamos a ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Por esto es importante poder llegar con estos casos a construir un lazo que permita al analista o al equipo terapéutica, cuando la angustia se presenta, poder abrir un espacio de respuesta en el sujeto que no sea el pasaje al acto, ¿no? Que algo pueda ser nombrado de la experiencia de la angustia, porque la angustia vehicula algo de lo que es esencial en la relación del sujeto con el deseo del otro y con el objeto que causa el goce. Entonces es el momento crucial, fundamental, y es importante que este momento no encuentre cada vez una condición de evitación para el sujeto, para que pueda ser subjetivado algo de esta aparición de la angustia en su experiencia existencial. Esto es fundamental, ¿no? Por esto todo un trabajo que puede parecer un poco frustrante para los terapeutas y que se hace con estos pacientes para meses, no es inútil. Es un trabajo que ayuda a construir el lazo minimal que permite al sujeto, cuando vuelve a experimentar la angustia, no tener que pasar al acto necesariamente. Se abre otra posibilidad porque se ha construido un lazo transferencial. Esto me parece un punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta clínica, ¿no? Bueno, continuamos un poco, ¿eh? No sé cuánto tiempo tenemos para la conferencia, una hora y cuarto me parece. Continuamos un poco y luego pasamos a las preguntas. ¿Qué hora es ahora? 6:20, entonces ya estamos ya en un tiempo casi de cierre de la conferencia, diría, ¿eh? Voy a la conclusión y luego pasamos a las preguntas, yo diría. Precisamente voy a pasar a un punto que me parece crucial para el tratamiento. Es decir, en esta clínica, con los toxicómanos, podemos actuar solo a una condición. Y la condición es poder devenir
para el toxicómano un objeto de presencia real que se inserta en su circuito de goce. Es decir, tenemos que desarrollar una pequeña adición en el trabajo con el toxicómano, es decir, devenir nosotros como objeto una pequeña droga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el circuito del goce toxicománico hay que insertar el analista como objeto, porque en este circuito el encuentro con el analista funcione él mismo en un cierto sentido como un límite respecto a la droga, podemos decir, ¿no? La inserción de algo en su circuito que es de otro orden respecto a una droga y que para el sujeto es importante poder volver a encontrar con regularidad. Esto me parece un punto fundamental, porque si no ocurre esto, no ocurre nada con un toxicómano, ¿no? Si ocurre esto, es posible hacer toda una serie de pasajes con él. El primero es que para poder venir a encontrarnos con regularidad, un toxicómano tiene que perder un poquito de su goce, un poquito de su tiempo, un poquito de su energía para venir a encontrar nosotros. Renuncia a hacer otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces esta pequeña pérdida de goce es fundamental, porque ya empieza a poner en cierto sentido un pequeño límite en su adicción hacia la sustancia, ¿no? Y esto tiene efectos muy interesantes, porque puede permitir también al toxicómano poder empezar, después que este lazo se ha producido, a ponerse algunas preguntas que antes no se podía poner. Por ejemplo, se puede poner la pregunta de qué le pasa en la cabeza a este extraño hombre que voy a encontrar todas las semanas con regularidad. ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere? Es decir, toxicómano, cuando encuentra un analista que está en su posición, encuentra a alguien que puede terminar encarnando por él una posición de deseo enigmática, ¿no? Entonces puede vehicular el desarrollo de una transferencia que en un primer tiempo era imposible, porque al comienzo el toxicómano no desarrolla una transferencia como la desarrolla un neurótico tendencialmente. Neurótico también antes de encontrar un analista ya ha desarrollado una transferencia, ya ha hecho una preinterpretación de su síntoma que lleva a la sesión, ¿no? Ya ha instalado al analista en un cierto lugar, ¿no? Es decir, un lugar donde le supone un saber respecto a la verdad de su síntoma, ¿no? El neurótico desarrolla una transferencia, como Lacan dice, como sujeto supuesto saber. Esto ante todo porque tiene una creencia en el inconsciente, es decir, piensa que su síntoma quiera decir algo, pero algo que se le escapa, algo que él no sabe, y necesita a alguien que lo ayude a llegar a responder a esta pregunta, que quiere decir lo que me está pasando, y que supone tener un saber sobre los enigmas del deseo, ¿no? La manera que Lacan desarrolla para hablar de la transferencia, por lo menos en los neuróticos. Aquí no funciona así. En esta clínica no empezamos con la transferencia como sujeto supuesto saber. Digamos que el saber no le importa mucho a estos sujetos. Hay otra cosa que le puede importar. Lo que le puede importar sí es encontrar el analista en una cierta posición de deseo. Esto es un deseo vivo, ¿no? Porque lo que
para estos sujetos es importante es poder constatar que del otro lado hay alguien que no se relaciona a nosotros con un deseo anónimo, por lo cual yo, otro es la misma cosa, sino con un deseo vivo y que apunta a la singularidad. Si encuentran algo de esto, puede empezar, podemos decir, una cierta abertura y el analista se ve ubicado en una cierta posición de confianza. Es un otro respecto a lo cual puedo tener confianza, a lo cual puedo ir a hablar de mis cosas, ¿no? Esto es un pasaje fundamental, es lo que inscribe el analista como objeto en el circuito pulsional del toxicómano. A partir de ahí se pueden producir toda una serie de pasajes. Bueno, yo creo que podemos parar aquí con la conferencia y empezar con las preguntas, si estáis de acuerdo. Muy buenas noches, agradecemos la presencia del doctor Domenico Cosenza. En esta parte damos por terminar la intervención del doctor con su seminario Clínica del Exceso, con este segundo módulo de toxicomanías y nuevas formas de adicciones. Vamos a dar parte para el diálogo. Si hay alguna pregunta, adelante. Buenas tardes. A partir de su práctica clínica, me gustaría preguntarle si usted considera que hay alguna correlación en la toxicomanía con la melancolía, o sea, como ahorita que hablaba respecto a como esa autonomía o ese, bueno, que hablaba sobre cómo ese egocentrismo se pone ahí, pensaba mucho en ese punto, no sé qué opina al respecto. Sí, como decía también ayer respecto a estos aspectos, estas soluciones no coinciden nunca con una estructura. Es decir, podemos encontrar toxicómanos, neuróticos, psicóticos, en una posición más allá de la neurosis no tan clara, pero que quizás puede ser reconducida a una forma de psicosis, como la llama Jacques Miller, ordinaria, es decir, no caracterizada por delirios y alucinaciones. Hay varias posibilidades. La de la melancolía es una de estas posibilidades, sin duda, así tan como lo es la anorexia. También la anorexia puede tener una vertiente melancólica. Ya Freud lo decía, ¿no? Freud indicaba, por ejemplo, para la anorexia la vertiente histérica y la vertiente melancólica, que son muy diferentes, ¿no? Y también en el caso del toxicómano, cuando es así, la droga, la toxicomanía es un tratamiento de la melancolía, es una manera para tratar la dificultad del malestar que la estructura melancólica del sujeto implica. Y en esto hay un rasgo particular que entra en juego, teniendo en cuenta que la melancolía es una condición clínica que incluye en su horizonte la dimensión del suicidio, ¿no? Tiene también este rasgo muchas veces la toxicomanía, una defensa respecto al pasaje al acto suicidario, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando tenemos casos tan graves respecto a la dimensión estructural, hay que actuar con cuidado respecto a desmantelar la solución que el sujeto ha encontrado, porque podría salir de ahí algo peor, ¿no? Entonces hay que actuar con mucho cuidado, optando para una moderación de la solución que el sujeto ha encontrado y para el desarrollo de otras soluciones más singulares,
¿no? Porque la droga al final es una solución de muchos, ¿no? Es una solución genérica, como la anorexia, la bulimia, ¿no? Entonces, si el sujeto puede encontrar una solución más a medida de sí mismo, esto es mejor, será más sólida en un cierto sentido. No sé si... Gracias. No sé si hay otra pregunta. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Acá. Sí, ¿ve usted alguna diferencia en el hecho de que la persona, el paciente, se acerque por impulso de la familia o instituciones o por una condena por un delito, etcétera, en el hecho de que de encontrar el deseo en el analista o a falta de digamos, de la demanda genuina, por decirlo así, ¿no? No sé si se escuchó. Pienso haber entendido, me dirá usted si lo he entendido bien. Creo que al comienzo va bien así, es decir, lo que necesitamos en esta clínica al comienzo es que haya una demanda, no necesariamente del sujeto, que haya una demanda de alguien, ¿eh? Y que haya una disponibilidad del paciente a encontrarnos. Son suficientes estas dos cosas para que podamos empezar con estos casos. La demanda, una demanda subjetivada, será, si se produce, un logro del tratamiento, no algo que tenemos desde el comienzo. En esto es una de las diferencias con la clínica de la neurosis. Porque en la clínica de la neurosis ya el sujeto llega con una demanda propia, tendencialmente, ¿no? Que se precisa en las entrevistas preliminares. Con estos casos no es así. Hay que construir una demanda en un trabajo con el sujeto que no se reduce en pocas entrevistas. Puede necesitar un tiempo bastante largo para llegar a esto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Disculpe, en su experiencia clínica, ¿sí? Ya. Sí. En su experiencia clínica, ¿diría que hay un factor común entre las adicciones y los trastornos alimenticios o no hay ningún factor en común? Si hay aspectos en común, entiende decir. Bueno, me parece en lo que he dicho entre ayer y hoy que sí, que hay muchos aspectos en común en la modalidad de funcionamiento del síntoma. Es decir, en el hecho que se presentan en ambas las condiciones una modalidad de funcionamiento del síntoma caracterizada por un goce desbordante que ataca el cuerpo y una dificultad en el sujeto en tratar su malestar a través de la simbolización. Claro, las soluciones son diferentes, ¿no? Una cosa es trastorno alimentario, sobre todo la anorexia bulimia, que hay que decirlo, pertenece más a las mujeres, ¿no? Otra cosa es la toxicomanía, que tiene también una cierta prevalencia masculina. También es interesante pensar esta diferencia y sus razones. Es otro punto de investigación abierto. Sí. Buenas tardes. Bueno, a mí me queda la duda respecto a lo que comentabas el día de ayer en la clínica de la anorexia, la importancia de la familia, ¿verdad? Para que el proceso pueda darse. ¿Ocurre lo mismo en esta clínica? Sí, yo diría que sí.
Diría que sí, porque también tendencialmente en las familias de los toxicómanos hay una dificultad precisamente en introducir en la vida del sujeto una cierta regulación del goce, ¿no? Había un autor en los años 70-80, Minuchin, un sistémico, que hablaba de familias psicosomáticas, hablando de las familias de los toxicómanos, de los pacientes con trastornos alimentarios o otras adicciones. ¿Qué quiere decir? Que se trata de condiciones familiares, lazos familiares, donde el efecto de regulación del goce en la transmisión familiar fracasa. Y esto deja expuesto el sujeto a una relación con el goce no regulada, desregulada, que luego va a caracterizar su relación con la sustancia. Entonces es muy importante también en la toxicomanía poder hacer, donde es posible, un cierto trabajo con los padres. Una dimensión útil que puede facilitar esto en muchos casos es también la dimensión del grupo con los padres, porque depende de cómo se conduce un grupo, claramente. Hay grupos de varios tipos, de mutua ayuda, pero un grupo analíticamente orientado permite a cada una de poder, podemos decir, asumir algo de lo que ha sido problemático en su relación con el hijo en cuestión y con la introducción de la cuestión de la droga, ¿no? Esto es muy importante, fundamental. Y de hecho avviene, ¿no? Cuando se realizan las hospitalizaciones de los toxicómanos en las comunidades terapéuticas, tendencialmente hay un lugar importante dedicado también al trabajo con los familiares. Hola, buenas tardes. Una pregunta, más que nada, sí, bueno, sé que son serie de preguntas. En un momento, iniciando la ponencia, menciona usted en esta clínica del exceso al objeto a causa de deseo como el objeto de goce, ¿no? para el sujeto. En un segundo momento menciona cómo el analista se puede posicionar como ese objeto para suplir de cierta manera esa posición del objeto A. El sujeto ya como analizante adopta al analista como objeto, pero ¿qué pasa si en un momento, inevitablemente el analista cae como desecho al final de esto? ¿Qué pasa cuando el analista cae como desecho? ¿Qué pasa con el sujeto en su experiencia en la clínica? Bueno, hay que decir que hay que ver en qué sentido el analista, dónde cae como desecho. Es decir, por un lado, esta es una clínica donde, como decía ayer, el rechazo del otro es en el centro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que saber que en cada momento, en cada ciclo del tratamiento, esta dimensión va a volver. Es decir, por un lado el paciente es hipersensible a los signos de rechazo del otro en lo que hace el analista, en lo que hace y en lo que dice, ¿no? Y cada vez que encuentra algo de esto puede ser una condición que lo empuja a salir del tratamiento. Tenemos que saberlo, ¿no? Por el otro lado, yo diría, cuando un trabajo con estas pacientes llega lejos, ¿no? Llega, por ejemplo, un trabajo analítico que conduce a sus extremas consecuencias,
bueno, se crean las condiciones para que esta caída puede ser algo que el sujeto puede aceptar como una dimensión que le permite la pérdida, ¿no? Pero esto es algo que puede ocurrir cuando un trabajo ya ha llegado muy lejos. Ocurre, no es que no ocurra, pero necesita mucho tiempo para llegar allí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mencionaba que un toxicómano utiliza la droga como tratamiento, ¿no?, para lidiar con el malestar que causa al enfrentarse a las dificultades. ¿Por qué la elección de un objeto transgresor? Es una pregunta, o sea, ¿por qué elige un objeto transgresor? Bueno, esto depende, es decir, hay toxicómanos que también se identifican en una cierta identidad toxicománica que incluye la transgresión. En estos casos, esto contribuye a la construcción de una cierta identidad que da una especie de estabilización al sujeto que elige la toxicomanía, ¿no? Pero no para todos los toxicómanos hay esta dimensión, no todos caen en esta identificación con un personaje marginal que está siempre un poco fuera de las reglas de la sociedad, ¿no? Hay casos que son así y son los casos, podemos decir, donde es más difícil desmantelar esta egosintonía, ¿no?, que el sujeto tiene con su elección hacia la sustancia, ¿no? Pero en otros casos se puede llegar a la toxicomania sin necesariamente vivir esta condición como transgresora. Hay casos, por ejemplo, donde es casi lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en los cocainómanos, ¿no?, muchas veces la cocaína funciona como algo que para el sujeto lo empuja a entrar aún más en el sistema, ¿no?, a ser más performante. Se ve muy bien en los que utilizan más la cocaína, en los medios de utilización de la cocaína muchas veces no son en los marginales, son en las personas muy insertadas en la sociedad que siempre quieren más respecto al trabajo, respecto a la performance en varios campos, también respecto a la sexualidad en ciertas situaciones. Me acuerdo un caso, por ejemplo, de una paciente que seguí hace años que necesitaba, para poder encontrar una mujer, unir el Viagra y la cocaína, porque el Viagra le daba una cierta seguridad respecto al funcionamiento del órgano pénico y la erección, y la cocaína le daba la desinhibición que le permitía de sentirse más libre en el contacto con una mujer, ¿no? Entonces, en estos casos, la droga funciona, podemos decir, como una especie de integrador fálico, es decir, interviene a sostener una cierta fragilidad fálica del sujeto. Y Lacan lo decía una de las más famosas tesis de Lacan sobre la toxicomanía en el 75 era precisamente esto, es decir, que la droga interrumpe el casamiento del sujeto con el fapipí, con el falo, ¿no? Y en algunos casos esto se realiza
podemos decir, acentuando la separación del sujeto respecto al otro, por ejemplo, con la heroína, ¿no? El sujeto, el goce del heroinómeno lo empuja al margen de la sociedad, es decir, a devenir un desecho de la sociedad, ¿no? La cocaína actúa en una manera opuesta, en un cierto sentido, ¿no? Es algo que el sujeto puede utilizar para sentirse más performante, ¿no? Más en condición de obtener un éxito en lo que hace, en el trabajo, en los negocios y también en el lazo con el partner, ¿no? Entonces hay que ver caso por caso, porque la droga puede tener una función completamente diferente según el sujeto, ¿no? Gracias. Creo que tenemos espacio para otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de cómo se puede prevenir la anorexia y las adicciones. ¿Cómo se puede intervenir? Prevenir. Prevenir, ok, importante, la domanda sobre la prevención. Bueno, sobre la prevención yo creo que hay que hacer dos niveles de consideraciones. Por un lado, pienso que no hay que caer en una lectura un poco ideológica de la prevención, como algo que permite evitar el encuentro del sujeto con el trauma. Este nivel de la prevención es ideológica porque el sujeto no puede evitar el encuentro con lo traumático. El problema es cómo permitir que este encuentro se pueda presentar como un encuentro no catastrófico, digamos así. Primera consideración. Segunda consideración, diría que la más eficaz prevención que conozco es la formación de los adultos, de los que se ocupan de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque esto permite, en cierto sentido, una ubicación que evita algunas posiciones que pueden ser nocivas para estos sujetos, ¿no? Yo diría sobre todo hay dos posiciones que me parecen ser las más complicadas, las que encarnan la posición de un otro que rechaza, ¿no? Y la que encarna un otro que se angustia. La angustia y el rechazo son los dos problemas fundamentales que encontramos en esta clínica del lado del otro y que pero tiene un efecto sobre el sujeto. Esta es una primera consideración. Una segunda consideración es la importancia del factor tiempo. Es decir, es verdad que en estos casos, si intervenimos en un tiempo donde aún la toxicomanía o la anorexia no se han cristalizado en una modalidad de goce estructurada, podemos tener efectos inmediatos. Es lo que se ve bien en las jovencitas o en las primeras experiencias toxicománicas de un joven. Si se interviene en este tiempo de manera eficaz, podemos obtener una remisión sintomática bastante rápida. Pero si no llegamos en este tiempo, tenemos que aceptar el hecho que tendremos que desarrollar un tratamiento largo del caso que durará años. Esto es lo que podemos constatar, digamos así. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Hola, buenas tardes a todos. No sé si me perdí acá en esta última parte en la que nos habla usted del constatar, y mi pregunta es, ¿cómo se da o cómo se trabaja este constatar
del que nos habla en el tratamiento. He perdido una palabra. ¿Puede repetir la pregunta? Porque no la entendido, porque hay la interferencia con... ¿Cómo se da o cómo se trabaja en el tratamiento constatar del que nos habla? Constatar del que nos habla. Sí, pero no llego a hacerme la idea de lo que me está preguntando. Es decir, ¿cómo se reconoce que un paciente no está en una, podemos decir, en una toxicomanía transitoria, sino ya está en una toxicomanía que se ha cristalizado? Esta es la pregunta. Creo que no lo entendí muy bien. Puede venir aquí, porque si no, no la entiendo. Es difícil porque hay la interferencia y... No me quedó muy claro el constatar del que nos hablaba ya en la parte de la conclusión, en el proceso del tratamiento con las personas. Pero constatar que cuando dices constatar, ¿se refiere a qué? Justamente eso es lo que me gustaría saber. O sea, cuando usted nos menciona este término del constatar, ¿a qué va haciendo referencia en el proceso terapéutico? Ahora no me acuerdo de lo que lo había dicho. Sí me quedé como pensando en eso porque no me quedó muy claro. Sí, no, es que ahora no llego a reconstruir el pasaje que usted se refiere. Gracias. O sea, no, también no lo supe de una manera. Ok. Gracias. Nos hemos arreglado. Es decir, que ha captado una palabra de una frase, pero ya no me acuerdo yo de lo que había dicho. Entonces es difícil poder contestar. Cedemos entonces otra pregunta. Para algunos casos de toxicomanía, sobre todo los casos ya cristalizados, ¿usted considera que se puede hablar de la droga, conceptualizar la droga como un objeto cosa, como un objeto no significantizado? Un tanto así como si en la anorexia se habla de la ingestión del objeto nada. Sí, creo que sí, en el sentido que en estos casos de anorexia, de toxicomanía verdadera, la relación con la sustancia encarna para el sujeto un goce lleno. En este sentido se trata de algo que tiene algo en común con la nada anoréxica, ¿no? Pero se encarna a través de la utilización de este objeto particular que se llama droga. Pero creo que hay algo, y Lacan lo decía también, ¿no? En el 38, cuando ponía en el mismo rasgo estas posiciones, rechazo del destete, decía, y por el otro lado decía que el sujeto se queda anclado a un goce mítico, ¿no? Yo diría oceánico en un cierto sentido, a lo cual no renuncia, y que para estos pacientes vale mucho más del goce que pueden obtener en el encuentro sexual, incomparablemente más intenso. No sé cómo decirlo. Esta se conoce también en Europa. Muchas gracias por sus participaciones.
Le vamos a pedir, por favor, a la maestra Rosario Flores, coordinadora del programa de Maestría en Teoría Psicoanalítica, y al doctor Hans Iram, si nos acompañan al presidium para dar la clausura de este evento. Muy buenas tardes, estoy seguro que fueron jornadas muy productivas, que dejaron mucho aprendizaje y bueno, agradecer que hayan respondido a la convocatoria, agradecer desde luego a Domenico que nos haya visitado no solo en el estado, sino también desde luego particularmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Siempre también es grato escuchar nuevas voces, nuevos discursos, temas que nos hacen pensar, que nos retan, que nos invitan precisamente a seguir leyendo. Hace un momento me comentaban de la posibilidad de que canceláramos el evento por la manifestación y yo dije, no, pues que cancelen ellos, ¿verdad? Porque nosotros ya lo habíamos programado. De verdad muy agradecidos y solamente me resta también desde luego reconocer el trabajo de la unidad académica, de la maestra Charo, coordinadora de la maestría en teoría psicoanalítica, de la doctora Pichardo, coordinadora de docencia de la unidad académica de psicología, ambas representando a la doctora Jaira Barragán. Y bueno, sin más, a nombre de nuestro señor rector, el doctor Armando Flores de la Torre, rector de la Autónoma de Zacatecas, clausuramos formalmente estos dos seminarios, estas dos jornadas, esperando poder coincidir nuevamente en nuestra maestría, en algún otro seminario o en algún pasillo, algún salón o en la calle. Muchísimas gracias, es un gran gusto ver a grandes amigos de hace años y qué bueno que nos acompañan de, por cierto, San Luis Potosí, de Aguascalientes, de otros estados que vienen acá con nosotros. Como siempre, bienvenidos. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Agradecemos desde luego con un abrazo solidario la participación de nuestro ponente en esta tarde, compartir estos temas, como lo mencionamos, tan relevantes para la clínica hoy en día en estos problemas que se manifiestan, y lo decíamos, no solo en lo particular, sino también en lo social. Entonces nos ayuda bastante en nuestro quehacer también como psicólogos y analistas. Gracias por acompañarnos, doctor, y asimismo agradecemos también al doctor Hans, a la maestra María del Rosario, a la maestra doctora Verónica Pichardo, por todo el trabajo que hacen también desde la universidad para tener este tipo de eventos. Es un evento organizado en específico, sí, por la universidad y de manera concreta por el programa de la maestría en teoría psicoanalítica, y es así como se cultiva poco a poco también el quehacer, ¿verdad?, y el conocimiento también de las cuestiones teóricas para aplicarlas en la práctica. Damos por concluido este evento, no sin antes quisiéramos solicitar de la manera más atenta a alumnos y egresados de la maestría que si tuvieran a bien pasar enfrente para hacer la toma de una fotografía, que quede plasmada también como organización de este evento. Cedemos micrófonos al doctor. Gracias, gracias. Antes de la fotografía y de poder saludar al ponente, no lo sé, justo comentábamos ayer que si alguien estaba interesado o interesada en alguna de las publicaciones de los libros de Domenico, podríamos hacer una lista precisamente y a partir de ahí a coordinarnos para que precisamente nos pueda hacer llegar esos textos. Y bueno, si les parece, le voy a ceder nuevamente la palabra al doctor Cosenza para que nos platique, nos comente cuáles serán los libros y a partir de ahí hacemos la relación. Sí, propongo que en la mesa tanto Diana como Verónica nos ayuden con una lista, ¿les parece? Nos compartes un poquito de tus libros y a partir de ahí, sí, gracias. Sí, me parece que existe ya una lista, ¿no, Charo? Que ya está fuera
y quien desea eventualmente tener una copia de mis libros tiene solo que dejar su nombre y se puede organizar una expedición desde la editorial donde cada uno pueda recibir su copia. Lamento el hecho que la idea era que pudieran llegar libros, pero al final no ha sido posible, no ha sido posible ni aquí ni a Querétaro. Fue posible en Ciudad de México, llegaron muchas copias pero terminaron muy rápidamente, entonces no fue posible utilizar estas copias para que estén aquí. En particular 2 libros, que son 2 libros de esta editorial, que se llama Choroy, en una editorial de Barcelona, son, podemos decir, de mis libros sobre el campo de los síntomas contemporáneos, el primero, que es lo dedicado a la anorexia, que se intitula El muro de la anorexia, y el tercero, que es el último, que se intitula Clínica del exceso. En el medio hay otro libro que se titula La comida y el inconsciente, que pero es de otra editorial que se llama NED, ¿no? Lo que podéis ahora eventualmente obtener apuntando vuestro nombre en este listado son el primero y el tercero. Y bueno, muchas de las cosas que habéis podido escuchar por mi boca en estos 2 días los encontráis en estos libros de manera mucho más articulada. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto no me acuerdo, sinceramente. No lo sé, no sé si vale el mismo precio. Creo 20 euros más o menos cada uno, no sé. Si bien todavía no tenemos el costo preciso, sería cuestión que nos dejen de favor sus datos. En cuanto tengamos el costo les hacemos saber y a partir de ahí confirmamos si hay ese interés. ¿Les parece? Sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Creo que era una fotografía. Pasamos a la fotografía y de antemano a aprovechar para agradecer también la presencia de todos ustedes que se interesan en este tipo de actividades organizados por la Unidad Académica de Psicología. Gracias a todos por su presencia y los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales para futuras actividades. Muchas gracias.